Le damos la más cordial bienvenida a este programa de predicación y enseñanza de la Palabra de Dios de la Iglesia Bautista Gracia Soberana de la ciudad de Lima, en Perú. Lo dejamos con el pastor Guillermo de Lama. Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Para nuestro estudio bíblico de esta mañana quiero pedirles que por favor abramos la escritura en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Vamos a leer dos versículos esta mañana, el versículo 20 y el versículo 21. Y vamos a estudiar el tema del reino. No vamos a poder hacer todo lo que esta doctrina enseña, pero vamos a tomar para nuestro estudio estas palabras que el Señor Jesucristo nos enseña. Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Y dice la palabra del Señor: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Bueno, creo que nosotros debemos recordar primeramente que el Señor Jesucristo era considerado como un gran maestro en los días en que Él estaba cumpliendo su ministerio aquí en la tierra. Por ejemplo, en Mateo 7, 28 y 29 dice la Escritura: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces siempre debemos de considerar esto, más aún de que el contexto en el que nosotros estamos leyendo estos dos versículos es uno en el cual el Señor se encuentra junto con una multitud y junto también con los fariseos, con los doctores de la ley, con la clase religiosa de esos días. Y lo que nosotros no debemos ignorar es que los fariseos y los escribas mismos deben haber estado también contados entre aquellos que escuchaban las enseñanzas del Señor Jesús. Y era evidente por las Escrituras que la mayoría de ellos estaban llenos de envidia. Tenían mucha envidia contra el Maestro Jesús. Sabemos también que aquella clase religiosa de los días del Señor tenían una doctrina muy peculiar acerca del reino de Cristo que había de venir. Ellos entendían por sus interpretaciones de las Escrituras que componen el Antiguo Testamento que el reino del Mesías sería un reino militar, y que sometería a todos los enemigos de Israel, incluido a los imperios como el Imperio Romano, el cual gobernaba sobre ellos en ese momento. Esa era, podemos decir, una especie de la coyuntura que se vivía en ese tiempo. Ellos estaban bajo el yugo de Roma y estaban esperando al Cristo, al Mesías, para que venga con su reino y Él pueda liberar y someter a los romanos, expulsarlos de ahí, derrotar también a otras naciones que eran un peligro para ellos. Pero por la gracia de Dios nosotros tenemos un entendimiento distinto ahora acerca del reino. Nosotros hemos entendido que ellos habían errado en sus interpretaciones acerca del reino del Cristo. Ellos creían que no solamente el Mesías iba a instaurar un reino militar y político, sino también de que el Mesías iba a traer prosperidad material sobre la tierra. ¿Cuál sería pues la intención en que estos fariseos le preguntan al Señor? Porque el versículo 20 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Muy bien. ¿Cuál sería pues la intención de ellos?
la intención de conocer, la intención de aprender, la intención de quizás revisar la teología que ellos tenían acerca del reino de Cristo. Pues nosotros no creemos que haya sido así. Por ejemplo, miren, Marcos capítulo 8 versículo 11 dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. En Marcos también, capítulo 10, versículo 2 dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. En Lucas 11, 16 dice: otros para tentarle le pedían señal del cielo. Hermanos, sin lugar a dudas, ellos tuvieron la intención de hacer quedar mal al Señor. Esta era una pregunta que tenía la intención de tentarle. Ellos procuraban de que él mismo dijera: yo no soy el Mesías, considerando que yo no tengo un ejército numeroso y que tampoco tengo la apariencia de un militar, como ustedes, hombres y mujeres del pueblo, han sido enseñados. Esa era la intención de ellos. En la interpretación que Daniel hizo del sueño de Nabucodonosor, le voy a pedir que abra la escritura en Daniel capítulo 2. En la interpretación que Daniel hizo del sueño de Nabucodonosor, leemos en la palabra de Dios lo siguiente, en Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45. Este y otro pasaje que vamos a ver más adelante del Antiguo Testamento nos va a ayudar a entender cómo es que ellos habían interpretado este reino del Mesías. Daniel capítulo 2, 44, 45 dice la palabra: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Efectivamente, hermanos, considerando este pasaje del Antiguo Testamento, los fariseos en realidad le estaban preguntando al Señor de esta manera: ¿cuándo vendrá el reino que no será jamás destruido? Porque eso es lo que ellos tenían en su mente. ¿Cuándo vendrá Jesús, Maestro? ¿Cuándo vendrá ese reino que no será jamás destruido? Y otra pregunta es: ¿cuándo vendrá el reino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos? Eso era lo que en realidad estaban preguntando los fariseos, y evidentemente con la relación de la venida del Mesías. Y lo que nosotros no podemos evitar imaginarnos es que los ojos de todas las personas que estaban presentes, no tanto de la clase religiosa, sino de esas multitudes que estaban siguiendo al Señor, estaban puestos sobre el Cristo con sus oídos atentos para que Él aclarara esta esperanza del pueblo judío. Es una esperanza la venida del reino para ellos, era una esperanza para salir del yugo de Roma. ¿Por qué? Porque el reino estaba relacionado con la venida del Mesías y la venida del Cristo estaba relacionada con el reino. Y fíjense, hermanos, ¿por qué es que esta pregunta buscaba tentarle al Señor? Si el Cristo respondía: el reino va a venir en algún momento en el futuro, ¿qué hubiera pasado si es que él respondiera así? No, ese reino todavía va a venir, faltan muchos años para que venga el reino. Era como si el Señor mismo dijese de sí mismo: yo no soy el Cristo. ¿Se da cuenta cómo es? Y la otra posible respuesta era: el reino ya ha venido.
Entonces ellos entenderían que el Señor estaba diciendo de Él mismo que Él era el Mesías y hubiese dado pie para que sea acusado de blasfemia y hubiese sido puesto a muerte por ellos. Entonces, esa es la intención en el contexto de todas las escrituras del Antiguo Testamento, que no podemos traer todas por la falta de tiempo. Entonces nosotros vemos que esta pregunta que se hacía delante de las multitudes que seguían al Señor era una que tenía intenciones nada buenas. Era una pregunta que buscaba descalificar al Señor Jesús como el Cristo, como el Mesías, y de procurar una acusación en su contra. Una pregunta difícil. Ellos siempre habían puesto o habían intentado y nunca consiguieron poner al Señor Jesús en una situación difícil. Ellos en cierta forma estaban jugando también con las multitudes que seguían al Maestro. Recordemos que ellos tenían envidia del Señor. Estas multitudes también esperaban ¿a quién? Fíjense, yo lo he juntado todo en 4 palabras. Ellos esperaban al Mesías redentor, militar, político. Esa era la idea también de las multitudes, porque las escrituras así enseñan. Miren, en Juan capítulo 6, versículo 15, nosotros vamos a ver cómo es que las multitudes tenían puestas estas esperanzas mesiánicas, militar, política, material en el Cristo. En Juan 6:15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ya querían hacerle rey. Ellos decían: este es el Mesías, él es el Mesías. No era la primera vez que los fariseos y los escribas tenían esta clase de actitudes en contra del Señor, y el Señor conocía esto. Como hemos leído en varios pasajes de la palabra de Dios, nosotros vemos cómo estas personas procuraban hacer tropezar al Señor, tentarle al Señor. Pero los fariseos no entendían que las escrituras del Antiguo Testamento enseñaban que el Cristo iba a tomar la forma de un siervo sin dejar de ser Señor. Las escrituras del Antiguo Testamento enseñaban que el Cristo iba a tomar una forma humana, pero sin abandonar su calidad de Dios. Pero ellos no creían esas escrituras y tampoco creían a las palabras del Cristo, como tampoco creyeron las palabras de los profetas a quienes ellos también habían matado. El mensaje de la salvación por gracia, por medio de la fe, fue despreciado, y ellos quisieron imponer sus ideas de la posibilidad de una salvación, de una justificación, obedeciendo las obras de la ley. Hermanos, a pesar que el Señor conocía estas intenciones perversas en los corazones de ellos, Él nunca dejó su paciencia, nunca dejó su longanimidad para con ellos, y Él procedió a explicar esta doctrina y a corregir la interpretación defectuosa de los fariseos. La respuesta que el Señor les da a ellos era una explicación verdadera acerca del reino. Es una explicación verdadera acerca del reino. Era una lección doctrinal la que Cristo estaba dando, y para las multitudes que esperaban las respuestas de Cristo, así como para los fariseos. Y también es una respuesta que nos enseña a la iglesia de todos los tiempos acerca de esta importante doctrina del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, debemos aprender a hacer una diferencia entre los diferentes conceptos del reino que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, podemos preguntar o hacernos un par de preguntas. ¿Es Cristo rey ahora? ¿O va a ser rey después? Quizás Cristo va a ser rey en un futuro. Hermanos, cuando hablamos del reino de Dios,
se nos presenta a nosotros la oportunidad para hablar acerca de la soberanía de Dios y también para hablar del ámbito de su reino. El ámbito de su reino. Dios es soberano y rey sobre todo el mundo, en el ámbito del mundo, y también Dios, Cristo, es soberano y rey en el ámbito de su iglesia. ¿Se da cuenta usted? Dios, en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes en los cuales, en los Salmos, que se nos dice que Cristo reina, o Dios reina, Jehová Señor reina. Pero también se nos habla a nosotros de un reino. Los judíos sabían que Dios reinaba ya, pero ellos estaban preguntando por un reino escatológico, diferente al reino que ya sabían que Jehová era el que reinaba, él era rey sobre todas las cosas. Así lo enseña la escritura del Antiguo Testamento. ¿Y qué entendemos nosotros por ámbito? Cuando yo les digo de que Dios es rey en el ámbito de todo el universo y que Dios es rey en el ámbito de su iglesia. Ámbito puede ser entendido como el espacio donde Él reina. Puede ser entendido como los límites de su reino, los ciudadanos de su reino y las leyes de su reino. Por ello, hablar del reino de Dios es hablar también de la teología del pacto. O sea, esta doctrina está conectada con muchas otras doctrinas, y una de ellas es la teología del pacto. Yo quisiera aprovechar para traer algo del material que nosotros tenemos para ver cómo es la relación de esta importante doctrina de la teología del pacto con la doctrina del reino de Dios escatológico. En estos estudios tenemos en nuestros materiales una sección que nos dice así, y comienzo la cita. Dios establece y gobierna sus reinos por medio de sus pactos. Y así es con el reino de Cristo y el pacto de redención y el nuevo pacto. Un reino es un espacio de autoridad, un dominio con un gobernador. Cristo es un rey y tiene un espacio, tiene un pueblo, tiene bendiciones y leyes y promesas y más. Reconociendo que Jesús es el rey de todas las cosas por naturaleza como el Hijo de Dios y la segunda persona de la Santa Trinidad, Cristo Jesús tiene otro reino separado, la iglesia. Y esta iglesia no le pertenece por naturaleza, sino por pacto. ¿Entiende usted cómo es que habla? Es Samuel Renningham a quien estoy citando. ¿Cómo es que él habla acerca del reino? Es verdad, Cristo es el rey sobre toda la creación, sobre todo el universo, sobre todo lo que nuestros ojos ven y lo que nuestros ojos no pueden ver. Pero Él tiene un reino especial. Y ese reino es la iglesia. El contexto acerca del reino de Dios en la pregunta que los fariseos hacen al Señor es con referencia a lo que se conoce como el reino escatológico o el reino de la conquista. El reino escatológico o el reino de la conquista. De este reino también trata Daniel 2:44, que hemos estado leyendo hace unos minutos. Y también otro texto en Zacarías. Zacarías capítulo 14, versículo 9. Y dice la palabra de Dios: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y aquí habla en futuro. En el Antiguo Testamento tenemos pasajes que hablan en tiempo presente, que Dios es rey sobre toda la creación. Pero aquí en este texto de Zacarías 14:9 encontramos también que habla de ese reino escatológico, igual como había hecho la interpretación Daniel en el capítulo 2 que habíamos leído. Ese es el reino que nosotros estamos viendo, que se le pregunta al Cristo. Este reino escatológico trae consigo la derrota de los enemigos de Dios y la salvación final de los escogidos. Pero ellos habían entendido que iba a traer la derrota militar.
Ellos habían entendido que iba a traer la derrota política. Cuando la Escritura, interpretada por la misma Escritura, nos enseña que el reino de Cristo iba a poner a todos sus enemigos espirituales bajo sus pies. Iba el enemigo de la muerte, el enemigo, el diablo, todos ellos iban a estar a sus pies, aunque Él gobierna. Y también la salvación final de los escogidos. Los fariseos preguntan acerca del tiempo de la venida de este reino escatológico. Es el reino escatológico, acuérdese. Ellos preguntaban el cuándo. Observa usted la pregunta, cómo es que ellos dicen: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Cuándo? Ese reino escatológico, ¿cuándo va a venir? Aunque de cierta manera Cristo sí les responde ese cuándo. Pero el Señor no responde directamente con relación al tiempo. El Señor no dice: mira, el reino va a venir en tal fecha, o el reino va a venir en cuál fecha. No dice así, sino que Cristo responde diciendo el dónde. Los fariseos preguntan ¿cuándo? Cristo responde ¿dónde? Si usted observa bien. Y con esto, cuando Él responde el dónde, Cristo da por sentado que el reino ya vino. Y el reino vino en una etapa inicial, en una etapa de siembra, no en una etapa de cosecha. La etapa de cosecha, nosotros cuando estudiemos un poco acerca de este reino escatológico, vamos a ver que es el día final. Por medio de las parábolas, ahí está claramente explicado. Hay un tiempo de siembra y hay un tiempo de cosecha. El reino, ¿cuándo comienza? Cuando comienza la siembra. ¿Y cuándo es que se concluye el reino? Cuando viene la cosecha. Eso no vamos a entrar ahora, pero yo les voy adelantando que va a ser así. Entonces el Señor da por sentado que el reino ya vino en una etapa inicial. Mire, en Lucas capítulo 17, 20 y 21 que estamos viendo, vamos a leer otra vez. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Hermanos, y estas palabras que el Señor dice son muy importantes para poder comprender la enseñanza del reino que se da en otros lugares de las Escrituras. Tenemos que, cuando interpretamos la Biblia acerca del reino, tenemos que considerar todos esos pasajes, las parábolas, la prosa de Pablo y tantas otras escrituras que vemos, las visiones, la visión de Juan también en Apocalipsis que habla del reino. Pero tenemos que hacerlo considerando que no haya ninguna contradicción en todos los pasajes que hablan de este reino escatológico. Y el Señor dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No va a venir con advertencia. ¿Y qué significa la palabra advertencia? Esta es una palabra clave que nos trae el Señor. Advertencia, podemos decir de que alguien nos avise antes de que llegue el reino: te advierto que el reino ya va a venir el próximo mes, te advierto que ya está viniendo el reino, viene el conquistador Mesías. Pero no, dice advertencia, no tiene ese significado. El significado usual que nosotros damos a la palabra advertencia. La palabra advertencia es la traducción de la palabra griega que significa parateresis. Y esta palabra significa, según el diccionario Word Study, no vendrá mirándolo de cerca. El reino no vendrá observándolo atentamente. El reino no puede venir siendo observado con los ojos.
Eso es lo que significa esa palabra, hermanos. Y yo le invito a que usted también busque en el diccionario. Significa mirándolo de cerca, observándolo atentamente y como pudiendo ser observado por los ojos. De allí que podemos tener otras traducciones. Miren cómo han traducido este mismo versículo. Por ejemplo, la Biblia de las Américas es una buena traducción. Dice: habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles. Esa es una buena traducción. No viene con señales visibles. La Biblia en lenguaje sencillo lo dice de esta forma. Algunos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Interesante. Es el reino escatológico. ¿Cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Jesús respondió: el reino de Dios no es algo que pueda verse. No es algo que pueda verse. Y la Nueva Reina Valera del 2000 dice: y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con observación. Eso es el significado de esa palabra, advertencia. No va a venir con señales visibles, no se va a ver: oh, aquí está viniendo el reino, esta es la señal que mis ojos carnales me demuestran que el reino ya está aquí. Y considerando nosotros el significado de esta palabra, advertencia, que significa mirar, ver, observar detenidamente, comprobar con los ojos, de allí es que el Señor en el versículo 21 ahora dice: ni dirán: míralo aquí, míralo aquí o véalo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. No lo puedes ver. El reino de Dios está entre vosotros, pero tu idea del reino es equivocada. Tú esperas ver caballos de guerra, tú esperas ver soldados armados, tú esperas ver al Mesías así en un caballo con una armadura seguramente, y una espada y una lanza para pelear, pero esas no son las señales del reino. El reino va a venir sin señales visibles. Por supuesto, si el reino de Dios, el reino de los cielos, no viene con señales visibles, ni es algo que pueda verse, ni viene con observación, entonces nadie puede decir: míralo con tus ojos carnales. O alguien puede decir, o nadie puede decir: observa, el reino de Dios está aquí, está allí, porque no se ve. No viene con visiones en la etapa de siembra, como nosotros estamos viendo. Y el Señor añade: porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entre vosotros. Hermanos, el Señor nos dice que su reino no es un reino terrenal, no es un reino político, no se trata de una conquista aquí en la tierra. El reino de Dios no es un reino material y por lo tanto no habrá señales visibles, señales materiales que anuncien su llegada. El reino de Dios es espiritual. El reino de Cristo es un reino mucho más grande que cualquier mente pudiera imaginar. El reino de Cristo es un reino poderoso, porque conquista los corazones de los pecadores, no por la fuerza de las armas, sino por el amor que ellos consiguen ver en el corazón de Dios al dar a su amado Hijo en una cruz por los pecados del mundo. Es un reino que se conquista por el amor, no por las almas. El reino de Dios, dice Cristo, estaba entre ellos. Estaba entre ellos. Y el sentido de las palabras del Señor indican una respuesta que afirma: el reino ya está aquí, solamente que ustedes no lo pueden ver. El reino de Dios está entre vosotros, aquí en la tierra. El significado es que toda estaba en
algunas personas, pero no estaba en todas las personas. Estaba en algunas personas el reino de ahí, pero no estaba en todas las personas. ¿Y a quién se refiere el Señor cuando dice el reino de Dios está entre vosotros, entre algunos de ustedes? Bueno, el Señor se refiere a sus discípulos, a los 11. Ellos eran creyentes, débiles en la fe, pero eran creyentes. Los 11 se habían arrepentido de sus pecados y habían puesto su confianza en el Cristo de la gloria. Ellos tenían vida espiritual y caminaban con el Señor. Recordemos, hermanos, las palabras que Cristo le dice a Nicodemo en Juan 3, versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Es decir, cuando no hay regeneración, no puede entrar al reino. Cuando el pecador no se arrepiente, cuando no hay la obra espiritual de lo alto, no puede entrar en el reino de Dios. Mire, John Gill comenta él diciendo: a menos que un hombre tenga esta obra forjada en su alma, es decir, el nacimiento de lo alto, él nunca podrá entender las cosas divinas y espirituales. Él tampoco tendrá derecho a las ordenanzas del Evangelio o a las cosas pertinentes al reino de Dios. Ni puede pensarse que el tal haya pasado de muerte a vida y que haya entrado a un estado abierto de la gracia y al reino de la gracia, a menos que un hombre sea regenerado, ya que él no nace heredero del reino y sin santidad interna no entrará en él, ni disfrutarlo, ni ver a Dios. Tremendo. Aquí habla de que para entrar al reino de Dios tiene que haber la obra sobrenatural de Dios. Es lo que le dice claramente el Señor a Nicodemo. Ahora nosotros entendemos que hay otros hermanos que tienen una percepción diferente. Ellos piensan que el reino de Cristo todavía va a ser 1000 años literales y que va a venir algún día y que nadie sabe cuándo y que va a durar 1000 años. Y ellos creen de que este versículo de ver el reino de Dios, también como enseña el Señor a Nicodemo, es como que compras un boleto para un cine, una entrada para ver una película. La película se llama El Reino de Dios. Ya tienes tu boleto en la mano. El único problema es que todavía ni siquiera se ha construido el cine. Algún día se construirá el cine y tú vas a poder entrar al cine para ver el reino. Hermanos, esa interpretación es nueva. La interpretación antigua ha sido completamente diferente. Es nueva esa forma de ver la escritura o el reino escatológico, pero no la vas a encontrar en los escritos de los antiguos. No lo vas a encontrar allí porque es nueva. Entonces el Señor le responde a los fariseos a esa pregunta: el reino de Dios está entre ustedes, pero ustedes, fariseos, no están dentro de él. El reino de Dios está entre vosotros, pero ustedes, fariseos, no están dentro del reino. No solamente algo que está entre ustedes, sino también es algo que se encuentra dentro de la persona. Dentro de la persona, dentro del corazón de los 11 apóstoles. Los apóstoles habían entrado al reino y el reino había entrado también en el corazón de ellos. Yo quisiera también citar a John Gill en otro comentario. Comienzo la cita. El reino de Dios está en los escogidos por Dios, en sus corazones. Es de una naturaleza espiritual basada en la justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, en el despojo de Satanás, el hombre fuerte armado, en la crucifixión del viejo hombre, del pecado con sus deseos engañosos destronados, y en poner un principio de gracia que gobierna. Por ello, el reino escapa a la vista de un hombre natural y no puede señalarse como allí está o aquí está.
La obra de gracia es una obra interna, es efectuada en los corazones de los hombres, la cual tiene su asiento en las partes internas del ser humano, en su corazón. Hermanos, no es nuevo lo que nosotros estudiamos. Esto es muy antiguo. John Gill fue pastor del Tabernáculo Metropolitano de Londres antes que el pastor Charles Spurgeon. Así que esto no es nuevo, es muy, muy antiguo. La respuesta del Señor, la respuesta de Cristo, es una respuesta que debe haber levantado muchas sorpresas entre los que estaban escuchando sus palabras. La pregunta de los fariseos y la respuesta del Señor cuando Él dice: el reino de Dios está entre vosotros. Evidentemente que ellos sabían que Cristo se estaba refiriendo a personas con características invisibles, especiales, peculiares, distintivas. Que el reino de los cielos ha llegado a las personas de una forma imperceptible para los ojos, pero que ya estaban allí las personas del reino. Ya estaban allí las personas del reino. El reino de Cristo ya estaba obrando entre ellos aquí en la tierra, estaba en medio de ellos. El reino de Cristo no es de este mundo, es espiritual, y como es espiritual no se puede ver. El reino de Dios estaba en algunas personas, pero no en todas las personas. El reino de los cielos estaba entre aquellos que habían obtenido el perdón de sus pecados y con ello la vida eterna. Hermanos, debe haber levantado muchas sorpresas entre las personas que estaban escuchando al Señor, porque cada uno de ellos debe haber pensado para sí la siguiente pregunta: ¿estaré yo entre aquellos que están en el reino que ya ha venido o estaré fuera? Y yo también quisiera preguntarle a usted esta mañana: ¿está usted dentro del reino de Dios? ¿Estará usted dentro del reino de Dios? U otra forma de preguntarle sería a usted: ¿está el reino de Dios dentro de usted? Porque esta palabra es viva, es eficaz. El reino de Dios está entre nosotros. Como ya hemos visto por las Escrituras, la única manera de entrar en este reino eterno es por medio de un nacimiento de lo alto, por medio de una obra sobrenatural de Dios, una obra invisible de Dios en el corazón del pecador. El reino de Dios es el reino de la reconciliación del pecador con Dios. ¿Se ha reconciliado usted con Dios? ¿O todavía está en un estado de enemistad con Dios? Yo le voy a decir la única manera en que esto puede ser posible. ¿Cuál es la única manera en que una persona puede entrar al reino? ¿Cuál es la única forma de traer paz a su alma? Bueno, es con la paz que Cristo compró en la cruz del Calvario. Lo que tiene que hacer usted es ir a la cruz con arrepentimiento de sus pecados, y crea que solamente Cristo le puede salvar a usted por medio de la fe. Abandone usted, deseche usted la idea de que puede ser salvado y entrar al reino por medio de las obras de la ley. Los fariseos ya intentaron eso y fracasaron, despreciaron la fe. Lo que tiene que hacer es rendir su orgullo insensato. Usted no puede pensar: no, pero yo me porto bien, yo no hago esto, yo estoy haciendo esto por Dios, yo cumplo esto que la Biblia me dice. Pero eso no necesariamente significa de que usted está dentro del reino. Puede parecer que usted está dentro del reino, pero el reino no está dentro de usted. Usted debe rendir su orgullo insensato. Usted debe quitarse, no debe de seguir lo que su corazón le quiere enseñar o le quiere decir o lo quiere guiar.
Usted tiene que ir a los principios de la Biblia. Recuerde que el corazón es engañoso y le puede estar engañando a usted, haciéndole creer que está dentro del reino, cuando el reino no está dentro de usted. Examínese. No confíe en sus buenas obras. Ellas no le van a salvar. Tiene que examinarse y preguntarse delante de Dios: ¿está el reino de Dios dentro de mí? Porque si el reino de Dios no está dentro de usted, usted no es parte del reino. No lo es. Debe rendir ese orgullo insensato. Y usted tiene que recibir la palabra de fe que predicamos. Usted tiene que elevar una oración a Dios y pedirle que le salve. Y pedirle que le ayude a arrepentirse. Y que le ayude a usted a andar en las obras que Él creó de antemano, para que nosotros, los regenerados, los del reino, andemos en medio de ellas. No se trata de obras cuando el corazón todavía está peleado con Dios. No se trata de hacer las cosas porque tengo que hacerlas, por obligación, para que las demás personas me vean. No, el Señor conoce el corazón de los hombres. No se trata de eso. Al reino no se entra por buenas obras. Usted debe arrepentirse, pedirle a Dios que le salve, que le ayude Él. Recuerde que el reino de Dios está entre nosotros y hay una invitación personal para usted. ¿Está usted dentro del reino? ¿Está el reino dentro de usted? Vaya a su casa, póngase en meditación y que el Señor le ayude a usted a encontrar la verdadera respuesta, no la que su corazón quiere escuchar, no la que su corazón le quiere decir, sino véase usted en el espejo de la palabra. Véase usted en el espejo de la palabra. El reino de Dios está entre nosotros y el reino de Dios debe estar también dentro de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta enseñanza maravillosa de tu palabra. Señor, cuánta confusión hay acerca del reino. Interpretaciones nuevas, interpretaciones que hablan de una segunda oportunidad y no entienden lo que es el reino. Padre bueno, que este mensaje no solamente nos ayude a entender esta doctrina tan importante, sino también confronte nuestras vidas, nuestras almas. Usa tu Santo Espíritu, Señor, para que esta palabra tuya confronte la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida espiritual. Para mayor información de nuestro ministerio, nos puede escribir a bautistareformado@yahoo.com. Gracias.